Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, el verso 1 al verso 5. Bendito el Señor. Y yo he buscado acá en la Biblia un ejemplo. Y dice así la palabra de Dios en Hechos capítulo 9 del verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Amén. Hasta ahí vamos a leer la palabra de Dios. Y yo tomaba como ejemplo Pablo, que fue uno de los apóstoles del Señor, pero fíjese que todos cómo llegamos. Llegamos con nuestros pensamientos, llegamos con nuestros trabajos. Y bueno, Pablo tenía el trabajo de perseguir a los cristianos y él lo hacía con gusto. ¿Por qué? Porque él era una persona religiosa. Y como él era una persona religiosa, le parecía que estaba trabajando para Dios. Le estaba trabajando para el Señor y estaba totalmente equivocado. Tenía antecedentes, tenía muchos antecedentes que se podría decir que él había estudiado con los maestros más reconocidos. Gamaliel, que era uno de los sumos sacerdotes de la época, que le había transmitido los conocimientos. Y aparte era de familia de los fariseos. O sea que él tenía linaje, tenía conocimiento y tenía un montón de cosas que se pueden decir apreciadas por el mundo. Eso es lo que muchas personas tienen. Hay muchos sacerdotes en este tiempo católicos que han estudiado y han metido su vida en un seminario durante años para conocer y saber de las profundidades de la Escritura. Hay monjas que han estado claustradas durante mucho tiempo. Hay testigos de Jehová que le dedican toda su vida a poder hacer las obras para ser salvos, pero nosotros no somos salvos por la obra nuestra, sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y podemos entender que estas personas están equivocadas, y acá no vamos a hablar de religión, por eso digo religiones, personas que siguen religiosamente para alcanzar la salvación, y déjenme decirles que con la religión no vamos a alcanzar absolutamente nada, porque el Señor dice que son obras muertas. Acá lo único que vale es la presencia de Dios. El único camino es Jesucristo y el Señor lo dice en su palabra, y tenemos que reconocer que el Señor es aquel que nos va a dar la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros nos arrepentimos y es el único que puede limpiar nuestro pecado con su sangre. Hay muchos que están en este momento como estuvo el Pablo en ese momento. Yo creo que esta palabra va a servir para eso. Hay personas que vienen quizás a escuchar porque Dios así lo quiere, que esta palabra pueda llegar a los oídos de todos, y se encuentra en este momento en ese camino de Damasco. Se encontró con Jesús, que en este día le está hablando. Y yo le diría que no endurezca su corazón, que no endurezca sus oídos, porque el Señor le quiere hablar. Así como lo confrontó en ese día a Pablo, quiere confrontar la vida de muchos para que les pueda resplandecer el Evangelio, que no son malas, sino que son buenas noticias. Y sabemos que nosotros podemos entender que el Señor ya nos advierte que dura cosa es dar coces, dar patadas contra el aguijón. Usted sabe lo que es un aguijón, es algo que pincha, y nosotros estamos dando patadas sobre eso, nos estaríamos lastimando en nuestro caminar. Significa que nos estamos lastimando en nuestro caminar porque vamos en contra de Dios. Por eso es que todo aquel que se levanta en contra de Dios no puede permanecer ni prevalecer, porque el Señor tarde o temprano le hará tener de su propio fruto y va a ser lastimado. Pablo era un hombre que tenía todo como para aferrarse a su vida y a su religión. Por eso es que yo le hablo a estas personas que están aferradas a una vida religiosa, a costumbres, a pactos, a cosas que tienen que hacer como para saber que van a llegar a los pies del Señor o sentirse cerca del Señor. Pero déjeme decirle que están lejos de Dios, porque Dios aborrece
las religiones, aborrece las religiones. El Señor aborrece, quiere personas que puedan vivir el Evangelio, vivir la palabra, no solamente siendo oidores, sino siendo hacedores de la palabra. Por eso que el Señor aborrece la religión. Nosotros no somos religión, somos modo de vida. El Señor vino a nuestra vida y la cambió por completo. Nos hizo dependientes del Espíritu, ya no de nuestra alma, de nuestra carne, de nuestro yo, sino de Cristo. Y ahí comenzamos a vivir una vida diferente. Es lo que el Señor le pudo hablar al sacerdote que vino de noche, Nicodemo, y le dijo: si no nacieres de nuevo del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Hay gente que piensa que está tocando el cielo con la mano, y déjenme decirle que el diablo lo tiene engañado. Y así ha engañado mucha gente. Gente que tiene buen corazón, pero gente que es religiosa, que va atrás de sus costumbres, que va atrás de sus propias ideas y no de lo que dice la palabra. Hoy yo quisiera compartir con ustedes esto y decirle a muchos que el diablo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca. Pero mire que Cristo, que Él que lo ve todo, está preocupado por las almas en este tiempo. Y a veces parece que nosotros estaríamos locos porque queremos servirle al Señor de una manera y que fuéramos fanáticos. Pero es que hay que vivir la presencia del Espíritu Santo. Hay que vivir realmente aquella persona que lo ve a Cristo y no siente nada, pero eso es realmente imposible. Porque todo aquel que tuvo un encuentro con el Señor cambió su vida. Todo el que tuvo un encuentro con el Señor cayó a tierra, sea quien sea. Cuando el Señor estuvo en el huerto de Getsemaní y vinieron a tomarlo y Él dijeron: ¿quién es Jesús? Y Él dijo: yo soy. Dice que todos los soldados cayeron a tierra. Él es el que era ayer y por los siglos de los siglos. Todo aquel que se encuentra con Él tiene que tener un cambio. Hay una caída de la persona porque se va a levantar un hombre nuevo, lleno del Espíritu Santo. El Señor está buscando hacedores de su palabra, que puedan entender que la hacemos de acuerdo a como dice la palabra y no como nosotros queremos. Si no, podemos recurrir a pasajes de la Biblia que nos enseñan que hay una mujer que derramó un perfume y a los ojos de los hombres ella estaba haciendo un derroche. Hay muchos que piensan: no, hay que darle más a los pobres. Yo le diría que dejen de darle tanto a los pobres, que le den más a Dios. Entonces los pobres van a ser suplidos, porque Dios es aquel que hizo los milagros de la prosperidad. Dios fue el que hizo la multiplicación de los peces. El Señor fue el que le alimentó a más de 5.000 personas con unos pocos panes y unos peces. Hay que buscar al que puede hacer la multiplicación de nuestros alimentos. Hay que buscar a aquel que tiene en su mano el milagro y no querer ser nosotros Dios, de poder suplir las necesidades de las personas. Porque ¿para cuánto vamos a suplir? Vamos a suplir para 50, para 100, pero el Señor puede alimentar a miles. Y hay cuantos hambrientos en esta hora del Espíritu de Dios. Gente que está vacía. Todas estas jóvenes que están buscando asesinar a los frutos de su vientre están vacías por dentro. No tienen el amor de Dios, de su prójimo, si no pueden amar lo que ellas mismas gestan en sus entrañas. ¿Qué pueden amar? Por eso el amor de Dios está lejos de la humanidad, de aquellos que se levantan en contra de los padres. El Señor dice: honra a tu padre y a tu madre como primer mandamiento con promesa. Pero vemos que en este tiempo el amor de muchos se ha enfriado. Hoy las personas van por las cosas materiales, pero las cosas materiales no prevalecerán en estos días, sino que cuando el Señor venga, todo eso será por tierra. Y si no, mire el espectáculo de Centroamérica. Personas que tenían hoteles, personas que tenían vehículos 0 kilómetros, se los llevó el río, se los llevó el agua. Ahí están dando gracias que por lo menos salvaron su vida. Pero aún así no se arrepienten de su idolatría. Hoy yo quiero hablarles de esto a las personas. Los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Así lo dice la palabra. Estamos en un pueblo muchas veces que no quiere comprender. Pero permita que la palabra de Dios entre con los versículos. Tome su Biblia y no me escuche solamente a mí, sino mire su propia Biblia y comience a ver la verdad de Dios. Y no cierre su corazón, sino que por usted misma lea y vea que el Señor le está llamando a una doctrina santa. Bendito el Señor. Estamos, dicen, en tiempos peligrosos. Si tú quieres descubrir la verdad, el Señor nos dice en San Juan 14, 16, que dice de esta manera. Buscamos San Juan 14, 16. Puede buscarlo en su Biblia. San Juan 14, el verso 16. Y ahí nos habla el Señor acerca de qué es la verdad. Primeramente el Señor habla de qué es la vida verdadera y después el Señor también en 14 nos dice de esta manera.
Acá el Señor le habla a sus discípulos y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en el 17 dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No dejaré huérfano. El Espíritu de verdad. Es el Espíritu Santo. Dice el Señor. Le hablaba a sus discípulos y dice, mire, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les voy a enviar el Espíritu de verdad. Aquel que no puede morar en el mundo, pero mora en aquellos que quieren tener a Cristo. Y podemos saber que la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, y más cortante, dice que espada de dos filos. El Señor mismo declaró, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no viene por mí, por mí. No necesitamos a nadie más. Léalo en la palabra de Dios. El Señor así lo dice. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y acá necesitamos el Espíritu de verdad. Aquel que Cristo mandó, que es el Espíritu Santo. A Él necesitamos. Hay muchos dicen que necesitan a otras personas. Pero yo le digo que el Señor condena el hablar con los muertos. El Señor condena. Y quiero decirle a mis hermanos católicos que la palabra de Dios es clara. María fue virgen, concebió por el Espíritu Santo, y eso es verdad. Ella trajo al mundo al Salvador, pero de allí en más, la obra de María que pudo hacer el Señor a través de su vida terminó. Ella fue una mujer igual que usted, igual que yo, una mujer fiel a los principios y a la doctrina, lo acompañó el Señor, igual que María Magdalena, igual que Marta, igual que todas las mujeres que andaban con Jesús, igual que nosotras andamos en este tiempo. Pero María, cuando llegó su ciclo, su tiempo, ella murió. Y después lo demás, en ninguna parte dice que el Señor la llevó, y nada de eso existe en la palabra de Dios, y no puede traerlo a las Escrituras, a la luz de la Escritura hay que leerlo. Sino que el Señor dice que los muertos están en paz y terminaron su trabajo. Yo puedo traerle hoy una palabra porque estoy viva, pero mañana cuando esté muerta, usted habrá sabido que yo he partido con el Señor, y usted podrá buscar otro pastor, otra persona que le enseñe la palabra. Ya no va a poder ir a mi tumba a preguntarme, mira Elena, contame qué pasa ahora, porque ya no hay que consultar a los muertos. La palabra de Dios es muy clara, y lo dice en Deuteronomios, el capítulo 18, y dice así: quien consulte a los muertos es abominación para Jehová. Es abominación para Jehová. Pero encontramos a muchos que están consultando con María y dice que ella va a interceder. Déjeme decirle que ellos dicen sí, porque yo quiero entrar a hablar con Jesús, pero María intercede por mí. No es verdad tampoco, hermano, porque María no intercede absolutamente ya por nadie. Ella ya hizo su obra, su trabajo está en la luz del Señor, porque cumplió con la obra de Dios y ya terminó su trabajo aquí. Acá el que intercede por nosotros es el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos explica estas cosas. Tenemos que estar atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Podemos buscar en San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16, el verso 7. Y acá el Señor les habla: pero yo os digo la verdad, que conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando venga, Él convencerá al mundo del pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de juicio por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice, aún tengo muchas cosas que decirlo, pero aún no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que todo lo que oye, Él los hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y los hará saber. Entonces,
el Señor a quién envió para que nos lleve a la verdad. Oh señores, testigos de Jehová que no creen en el Espíritu Santo, entonces nunca van a poder llegar a la verdad. Porque la palabra es clara y lo dice. El único que nos guía a la verdad es el Espíritu Santo. Nosotros por nuestra cuenta no podemos discernir, si no nos ilumina y nos revela el conocimiento el Espíritu Santo de Dios. Sabemos que así el Señor lo dice. Él nos lleva al Espíritu y Él nos lleva a la verdad. Que el Señor esté obrando. Y vamos a Romanos capítulo 8. Entonces, el único que puede interceder delante de Dios por nosotros es el Espíritu Santo, porque Él es nuestro Maestro, Él es nuestra guía, y el Señor no está hablando acá que va a interceder, ni María, ni Juan el Apóstol, ni Pedro, ni nadie. Ellos dejaron los escritos inspirados por el Espíritu Santo, o sea que la Biblia es la obra del Espíritu de Dios. El Cristo mismo es el que escribe, el Espíritu de Cristo está aquí en la palabra, Él es el Verbo, y eso tenemos que comprender, y el Espíritu Santo es el que nos lleva a esta verdad, el que nos lleva a Cristo y el que nos ayuda a interceder, el que nos llega nos hace llegar a los pies del Señor. A veces por eso dice la palabra que no sabemos pedir, pero el Espíritu nos ayuda. Bendito el Señor. Romanos 8:26, allí vamos. Y dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Bendito el Señor. O sea que los santos somos nosotros, separados para Dios. Y intercede el Espíritu Santo por nosotros, delante de la presencia de Dios, con gemidos indecibles. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar, porque con nuestras palabras muchas veces no sabemos expresar lo que queremos, pero el Espíritu dice que conoce las intenciones del corazón y Él hace llegar nuestra petición al Padre como conviene. Bendito el Señor. Muchas veces nosotros decimos, hazlo ya, Señor. Y el Espíritu diré, no hay que pedirle así. Hay que decir, Señor, ten misericordia, que llegue pronto tú. Pienso que debe ser algo así. El Espíritu tiene esa educación, esa cortesía que nosotros como personas muchas veces carecemos. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu nos lleve adelante de la presencia de Dios. Intercede. O sea que es el único que intercede. No necesitamos personas que intercedan, ni menos personas que están muertas, porque es abominación delante de nuestro Dios. Es necesario conocer la verdad, hermanos, para que podamos entender. No debemos dejar que personas muertas intercedan. Hoy es muy común que las personas quieran hablar con los muertos. Bueno, eso es malo. Eso lo provoca ese deseo el mismo diablo, porque sabe muy bien que los que en realidad nos pueden llegar a contestar las visiones que se ven en este tiempo son producto de espíritus inmundos para desviar. ¿Qué le pasó a los mormones cuando se le apareció, de repente se le aparece un espíritu y le dice que el evangelio es otro? ¿Acaso no estamos advertidos de esto? ¿No dijo el Señor, aunque venga un ángel del cielo que diga que hay otro evangelio? No lo hay, no existe, mentira, sea maldito, sea anatema, bueno, sea maldito aquel que quiere cambiar el evangelio. Así lo dice la palabra de Dios. Y dice que no hay que añadirle, ni hay que agregarle, ni quitarle. La palabra de Dios es una para la gloria de su nombre. Entonces Pablo era un religioso. Y acá llegamos entonces, que él tenía todo para poder seguir adelante con su vida exitosa y mundana. Pero él decidió en un determinado momento, porque tuvo un encuentro personal con el Señor. Hoy yo le pido a estas personas que ellos puedan tener un encuentro personal con el Señor. Están en el camino de Damasco hoy y se encontraron y se confrontaron, no por lo que yo le digo, porque si son personas que realmente entienden la palabra, yo le hablo en esta hora a líderes, a religiosos, a sacerdotes, a ministros en este momento que están en eminencia, que están predicando otra palabra. Le hablo a las catequistas, le hablo a las personas que están enseñando palabra en este momento.
momento, a personas religiosas que están pensando que llevan la verdad y en realidad están agregando personas al infierno. Yo le pido hoy al Señor que traiga la luz sobre ellos, que abran su Biblia y que comiencen a leer, porque el Espíritu de Dios está allí para hablarle, para decirle, para llevarlos a la verdad. El Señor no quiere que vivamos en tinieblas, el Señor quiere que podamos abrir nuestros ojos a su luz admirable. Y allí se confrontó Pablo y dice que una luz lo cegó. ¿Por qué? Porque la luz de Dios le resplandeció y él tuvo que caer las escamas de sus ojos para que realmente pueda ver. Pero estuvo ciego y el Señor le devolvió la vista. Y él después pudo conocer la verdad. Y fíjese que una vez que él pudo conocer la verdad, le pudo dar gracias a Dios. Y nosotros podemos decir que el Señor quiere hablar en nuestra vida y confrontarnos y decirnos si somos capaces ahora que la conocemos, porque hay muchos que van a leer la palabra y van a decir, pero esto es cierto lo que dice, pero tengo que dejar mi trabajo en la iglesia. Yo hasta ahora estuve enseñando, bueno, si en la iglesia no se quiere corregir, cámbiate y va a otro lado o ponte un puestito, pero enseña la verdad. El Señor nos llamó a enseñar la verdad, no a decir mentira para tener un puesto económico, para tener un puesto que nos exalte el ego. El Señor no nos llamó para eso, el Señor nos llamó para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y no importa quién se enoje y a quién no le gusta, y no importa cuánto tengamos que dejar. Hoy el Señor confronta, ¿puedes dejar tu lugar? ¿Puedes dejar tu lugar en donde estás sirviendo para seguir a Cristo? Pablo dejó su lugar, él era fariseo, tenía un lugar de privilegio, tenía mando, pero sin embargo pudo dejar todo, dejó su vida, dejó sus tradiciones, dejó su familia y fue perseguido por la palabra de Dios. Pero se decidió a seguir a Cristo. Seguir a Cristo muchas veces para algunos que tienen mucha posición o mucho dinero no es fácil, pero el Señor vino para salvar lo que se había perdido y dijo que una herramienta útil era Pablo en sus manos. Y así fue. Él fue el que predicó a los gentiles y el que escribió las cartas que hoy mismo estamos leyendo. Pablo comenzó a caminar el camino que no le fue fácil, que le fue doloroso, pero alcanzó la salvación. Y fíjese lo que decía Pablo, y vamos a leer ya como para terminar, porque creo que las palabras fueron suficientes. En Filipenses, quería leer el capítulo 8, 3:8, hermano, Filipenses 3:8. Ojalá que usted pueda, no por lo que yo le digo, sino por la palabra. Acá queda la grabación con los versículos que hemos leído, búsquelos, escudriñe, pídale al Espíritu Santo que le lleve a la verdad y Él lo hará. Y si está en un camino errado, empiece a darse vuelta y sígalo a Cristo. Hoy le animo en esta hora para que no se pierda y para que alcance la vida eterna. Lo que los hombres le pueden dar es muy poco. Reconocimiento, aplauso. ¿Qué le pueden dar los hombres? Más que eso, una palmada en la espalda y decirle que está haciendo bien. Pero por eso usted va a perder su salvación. Porque el Señor no va a perdonar a aquel que conoce y no se quiere volver. Aquel que peca deliberadamente contra la palabra de Dios. Y no solamente extraviando su vida, sino llevando y extraviando a muchos en este momento que es definitivo, donde el Señor está a la puerta para llegar. Bendito es su nombre. Y dice así Pablo en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia y del conocimiento del Señor Jesucristo, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Bendito es su nombre. Y si lo podemos leer, hermano, y analizar, dice, ciertamente estimo todas las cosas que he perdido como que fueran basura para alcanzar la excelencia de Cristo. O sea que todo lo que él perdió, el nombre, el estatus social, todo lo que tenía Pablo, él lo pudo verlo de lejos ya a la luz de Cristo y eran como basura. Muchas veces nosotros nos queremos plantar a poder defender algo que no es importante, que no tiene realmente el valor en nuestras vidas. ¿Cuántas personas por lo material han perdido su casa, han perdido su familia? ¿Cuántas personas se han ido tras otras cosas que no eran lo suyo? Y después han vivido una vida triste y amargada.
Hoy en la tierra podemos tener aflicción, pero si seguimos a Cristo tenemos la seguridad de que el Señor nos va a hacer resplandecer junto con Él. Y fíjese, Pablo dice, todo aquello que podía tener, que para mí en ese tiempo era ganancia, hoy para mí es basura por seguir a Cristo. Hoy vamos a seguir a Cristo, no importa lo que cueste, porque sabemos que en Él tenemos plenitud de gozo y es la única verdad. No hay otro que pueda ayudarnos en este tiempo que no sea el Espíritu Santo. No hay otro que nos pueda guiar a la verdad que no sea el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo siente, se constricta, sufre. Por eso que en este tiempo hay personas que quisieron andar por su intelecto, y las personas que andan así, el Espíritu Santo hace un paso al costado. Hay iglesias que se han apartado de la verdad. ¿Por qué? Porque se han apartado del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos lleva a la única verdad, que es Cristo Jesús, porque no hay otro camino para poder entrar al reino de los cielos. Yo le animo a que pueda recibir humildemente esta palabra que el Espíritu Santo puso en mi boca, y este dolor por las almas para que no se pierdan. No le hablo en soberbia, no le hablo en necedad, yo le hablo en el amor del Señor, para que usted se pueda convertir de su camino que es erróneo y se pueda volver. Yo pude estar en esos caminos, pero me encontré una vez en el camino de Damasco y el Señor me confrontó, y una vez que pude abrir mis ojos a la verdad, nunca más volví para atrás, porque el Espíritu Santo me guía y me lleva de victoria en victoria. Muchas aflicciones hay para el justo, pero de todas me librará el Señor. Que el Señor pueda obrar en su vida, y en esta hora yo le animo a querer renunciar a todo aquello que usted ha vivido, a decirle: Señor, hoy todo lo que he vivido lo estimo y lo tengo por basura. Quiero vivir, quiero seguirte a ti, solamente seguir tu excelencia. Si usted se anima hoy a pedirle perdón a Dios, a arrepentirse por lo que estuvo hablando, quizás enseñando como esta falsa doctrina, esto que no es de Dios porque no está en la palabra, y todo aquello que se opone a Dios es falso. El Señor dice: sea maldito, sea anatema. Quizás tu vida ha sido dura, has tenido muchas cosas que te fueron mal y que fueron, quizás que vos podías haber dicho: ¿por qué Dios lo permitió? Muchas veces pasan cosas terribles. Las personas están en momentos muy difíciles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no los puede socorrer, porque están debajo de una cobertura falsa. Sí, el Espíritu escudriña los corazones y sabe lo que hay en cada uno. Por eso es que hoy te habla para que te arrepientas de tu falta doctrina, para que te arrepientas de la falta de interés en poder comprender la palabra realmente como es, porque la palabra no es solamente de revelación intelectual. La palabra, así como está escrita, el Señor quiere que nosotros la pongamos por obra, porque entonces las personas dicen: no, espero que un ángel revele, y el ángel me revela otra cosa, y entonces voy a llorar. Eso es mentira, es anatema. Solamente la palabra de Dios nos revela cuál es la verdad, y no hay que cambiarla ni corregirla, para la gloria del Señor. Si tú estás pensando en cambiar tu vida, yo te animo a que le pidas perdón a Dios. Dile: perdón, Señor, porque yo también he estado allí, en esa intersección en Damasco, y le pude pedir perdón al Señor. Perdóname, Señor. Perdóname por tanta ignorancia, Padre, porque no he ido a tu palabra. He andado por tantos lugares, he caminado, he recorrido, Señor, buscándote a ti, y no te podía encontrar. Pero tú me encontraste hoy, Señor, en esta intersección de Damasco, donde caigo al piso, Señor, pidiéndote perdón, porque veo tu gloria. Tú eres el Señor, y eso mi vida, mi cuerpo, mi mente me dicen que tú eres el Señor. Yo te sigo a ti hoy, Padre, y me arrepiento de mis caminos. Hoy quiero comenzar una nueva vida. Quizás tenga que renunciar a mis tradiciones, a mis puestos, a mis cosas, pero hoy las renuncio en tu nombre, Señor, porque vale la pena seguirte a ti. Y hoy miro para atrás y todo lo demás no es importante. Hoy te sigo a ti, Señor, para que tú me puedas llevar a la verdad y para que pueda entrar en el reino de los cielos. Si tú hiciste esta oración, hoy hay un arrepentimiento genuino en tu corazón. El Señor dice que todo aquel que viene, Él no le echa fuera, sino que lo limpia para que lleve fruto. El Señor perdona los pecados y te limpia con la sangre que tiene poder y autoridad, y cambia y toca tu cuerpo y te sana en esta hora de toda dolencia. El Señor dice que por su sangre fuimos limpios y por sus llagas sanados para la gloria de su nombre. Así lo creemos, y el Señor anota tu nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida están todas las personas que nacen del agua y del Espíritu. Aquellas personas que se confrontaron con Dios y le empezaron a seguir. Esas personas que están anotadas en ese libro
libro cuando será abierto y ahí están inscritas en el libro de la vida de Dios. El Señor esté anotando en esta hora porque has nacido en el reino espiritual para la gloria de su nombre. Si así es, yo bendigo en esta hora a cada uno de los que hicieron la oración, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido que toques la vida de estas personas, Señor, que le estés dando valentía de lo alto, que le estés hablando y que tu Espíritu Santo se quede con ellos, que tu Espíritu Santo le esté hablando a su mente, a su corazón, el espíritu a espíritu, Señor, para llevarlos a la verdad completa en el nombre de Jesús. Dale el ánimo, Señor, para poder hacerlo, la valentía para poder seguirte a ti. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo cancelo todo pacto anterior, desato las vidas, Señor, de los espíritus del mundo de oscuridad que hayan tenido, de las cegueras espirituales, rompo maldiciones generacionales, tradiciones que hayan hecho, en el nombre poderoso de Jesús, y declaro que son libres en esta hora para seguirte, honrarte, y en el nombre poderoso de Jesús, así lo creemos y así lo declaramos, y el pueblo dice, amén. Gloria al Señor. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno, y al que hizo esta oración, el Espíritu Santo está contigo todos los días hasta el fin. Amén.